Bueno, pues en vista de que empezamos por el orden, tramitar el orden normal. No, ya se podría. ¿Cuál? Ya se podría la 2. ¿La 2 y la 4? Sí, la 2 y la 4, sí. La 2 y la 4. Bueno, pues empezamos como habíamos quedado a tramitar conjuntamente el punto 2 y el punto 4 y pasamos a dar la palabra en primer lugar al portavoz del grupo proponente del punto número 2, que en este caso es el señor Mena. El señor Mena tiene la palabra. Bien, como saben ustedes, presentamos hoy desde el Grupo Confederal de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea, una propuesta no de ley que tiene que ver con la segregación educativa, con lo que nosotros llamamos las escuelas sexistas, que son aquellas escuelas que separan a los alumnos en función de los sexos. Entendemos que esta debería ser una propuesta ya aplicada por parte de los diferentes gobiernos, por parte de las diferentes responsabilidades administrativas. Por cuestiones pedagógicas está demostrado, y así lo indican varios informes de la UNESCO, que la escolarización diferenciada genera una discriminación por motivos de sexo que debe desaparecer de un sistema educativo democrático, como debería ser el nuestro. Es una herramienta más del patriarcado para seguir estableciendo una sociedad donde los hombres tienen unos roles y las mujeres tienen otros roles diferentes. También por cuestiones de cumplimiento de la legalidad, desde el 2012 existen varias sentencias del Tribunal Supremo que avalan la supresión de los conciertos educativos de estas escuelas sexistas. Estas sentencias confirman que suprimir este tipo de conciertos ni vulnera el derecho a la libre elección de las familias, como así algunas veces se ha justificado, ni vulnera el derecho de los propietarios de estas escuelas. En 2012, 2013 y 2014, el Tribunal Supremo legitima la legalidad de la educación diferenciada, es decir, nos dice que puede existir, pero indica que nunca debería esta ser financiada por dinero público y es lo que traemos hoy a discusión en esta comisión. Y, finalmente, por cuestiones puramente de coherencia. La escuela, especialmente aquella que está financiada por dinero público, no debe caer nunca en la segregación. No hay que segregar ni por cuestiones de lengua, ni por cuestiones de religión, ni de origen geográfico o social y, por lo tanto, evidentemente, tampoco cabe una segregación por cuestiones de sexo. Y lo que hacemos con estos conciertos simplemente es financiar con dinero público la segregación escolar, algo que debería ir en contra del más importante de los principios democráticos. Y añadiría también motivos de oportunidad política. No puede ser que en el momento en el que las administraciones públicas están aplicando unos recortes que están asesinando a nuestro sistema educativo, seguimos financiando con dinero público a estas escuelas sexistas. En el conjunto del Estado ya nos han denunciado varias veces la Comunidad Europea sobre los recortes y cómo estos están vulnerando un principio tan básico como es el principio de la educación pública. En Cataluña, por ejemplo, la comunidad con más recortes en educación, el Gobierno de Junts pel Sí ha cerrado 7 escuelas públicas, recortando 3.000 profesores de la plantilla educativa, eliminando el 90% de proyectos de cohesión social en las aulas, reduciendo el 1.800 a 600 euros por plaza en las escuelas de 0 a 3 años, incrementando las tasas universitarias hasta un 300%, mientras que se mantenían los conciertos de 16 escuelas privilegiadas que curiosamente pertenecen al Opus Dei y a los Legionarios de Cristo y que son unos conciertos que nos cuestan cada año hasta 29 millones de euros. Por lo tanto, la PNL que promovemos hoy y que intentaremos a lo largo de la sesión intentar transaccionarla con el grupo del Partido Socialista, que tiene una PNL parecida, incorporando la esencia de las enmiendas que aportan tanto el Grupo de Ciudadanos como el Grupo de Esquerra Republicana. Repito, la PNL que promovemos hoy pretende acabar con eso, pretende acabar con que mientras se está asfixiando el día a día de nuestras escuelas públicas, porque explicaba la situación en Cataluña, que es una vergüenza, con un posideológico muy claro, de políticas claramente mercantilistas y neoliberales. Algo parecido ocurre en la Comunidad de Madrid,
Madrid, donde el Gobierno del Partido Popular pone por encima del bien común los intereses de las élites religiosas que utilizan la educación como arma también de control ideológico. Decía, pues, que la PNL que promovemos hoy pretende acabar con todo esto. Nos hace falta un sistema educativo claramente público. El dinero público debe ir destinado a la escuela pública y tenemos la obligación de acabar con aberraciones pedagógicas como es la segregación del alumnado, da igual con la justificación que sea. Es imposible, señorías, educar en democracia si separamos a los niños de las niñas como se hacía en el periodo preconstitucional, como se hacía en el periodo franquista. Los resquicios de ese franquismo y de la educación predemocrática los seguimos financiando hoy con dinero público. Esta PNL pretende acabar con eso y pretende, evidentemente, dar un impulso al elemento de la coeducación que debería ser fundamental en un sistema democrático, en una escuela democrática como la que entendemos que se debe promocionar desde el Estado español. Y esta sería, Presidenta, la presentación de la proposición no de ley. Y ahora, para defender la propuesta número 4, tiene la palabra el señor Díaz Trillo. Muchas gracias, Presidenta. Señorías, podríamos decir, a tenor de lo que hemos escuchado la semana pasada, de que no estábamos tan mal. Y utilizo adrede el pretérito imperfecto. Me estoy refiriendo a la evolución de la educación en estos últimos casi 40 años en nuestro país. En el año 78 solo el 15% de alumnos en nuestro país estudiaba en centros públicos. Había entonces un 25% de analfabetismo y a año 2010 estábamos hablando ya en nuestro país de que un 40% de los jóvenes menores de 34 años eran universitarios. Por tanto, y esto no se ha dado en ningún país de nuestro entorno en apenas 3 décadas largas, una persona analfabeta puede estar disfrutando de tener una nieta arquitecta, médica, o profesora. En este sentido, hacía este apunte porque seguramente en el ánimo que tenemos en esta comisión, y con mucho mayor fundamento en la subcomisión que se crea al efecto, habrá que hacer también un repaso de todo lo que hemos conseguido. Punto de partida de la construcción de una educación pública en nuestro país no es desdeñable. Creo que las leyes de los años 80, posteriormente la del año 2006, han consolidado esa educación en igualdad y esa garantía de progreso para un país que es la educación. Llegó el Partido Popular y un poco antes, en el mismo 2010, quiero recordar un artículo del profesor y letrado de esta Cámara, Luis Gómez Llorente, que lo tituló La reacción a escena. Y fue a propósito de la oferta que hizo en su momento el ministro Gabilondo a las demás fuerzas políticas para llevar a cabo algo que 5 años después vamos a iniciar, un gran pacto de Estado por la educación. Básicamente no para a lo mejor mejorar la cantidad, que también, sino la calidad de la educación. He señalado, ya digo, el esfuerzo de país que se ha hecho y cómo en los tiempos también de esas leyes que he hecho mención, pasamos de un 3% del Producto Interior Bruto en apenas, ya digo, 2 décadas al 5% del Producto Interior Bruto. No es baladí, porque detrás de una buena educación tiene que haber una buena y suficiente financiación. Y decía que a propósito del artículo de Gómez Llorente, la reacción salía a escena primero negando ese pacto contra todos y contra toda la sociedad española, sindicatos, asociaciones relacionadas con la educación y los propios grupos políticos. Hasta tal punto que cuando el Partido Popular, en ese momento de estado del malestar, que lo llamaría el filósofo José Luis Pardo, se logra una mayoría absoluta, paradójicamente absolutísima, de la derecha en España, pasamos a la reacción y en un ámbito especialmente delicado como el de la educación. Y hay datos concluyentes de ese retroceso ideológico y de esa voluntad clara de gobernar sin ningún tipo de diálogo. Yo sé que ustedes están ahora recorriendo otro camino, pero tampoco es baladí señalar que cuando se promulga en el 2013 la ley llamada LOMCE de educación, la más reciente, que apenas ha entrado en vigor, afortunadamente,
los 11 grupos que había en esta Cámara en la oposición se comprometen, creo que nunca pasó en la historia de estas Cortes, por escrito, a que en cuanto hubiera otra legislatura se derogaba esta ley. Esto da prueba de la manera también de entendernos ya la forma de gobernar, sin un asunto, ya digo, tan delicado como es el de la educación. Y si me permiten, 2 o 3 apuntes para entrar en el fondo de la cuestión. ¿Por qué digo que hay una reacción ideológica y unos postulados que son más de hace 40 años, casi preconstitucionales, como señala la sentencia del Tribunal Supremo, por cierto? Me dirá a lo mejor la portavoz del Partido Popular o el portavoz que el Tribunal Constitucional ha dado la razón, claro, porque ustedes cambiaron el artículo 84.3 de la ley del año 2006, precisamente para blindar este tipo de educación de la que hablamos hoy. Y decía que este es un ejemplo manifiesto de esa vuelta atrás, porque qué duda cabe que aquella persona que quiera elegir para sus hijos una educación diferenciada o segregada, pues lógicamente que lo pague. Lo que no parece lógico es que con una Constitución, con un artículo tan claro como el 14, que habla de la igualdad precisamente entre los españoles y las españolas, o el artículo 27 referido a la educación, es explícito, evidente, que no podemos sufragar con dinero público una educación diferenciada, y menos aún 40 años después de tener esta Constitución. Y en este sentido decía que más allá de ese blindaje, afortunadamente, la soberanía popular se ha expresado de otra manera y hoy estamos en un escenario donde podemos, como hemos manifestado varios grupos políticos en esta comisión, cambiar no ya ese artículo, por eso hemos cambiado nosotros nuestro primer punto. Hace 3 semanas era eliminar el artículo 84.3. Ahora se trata de que en el escenario que hemos abierto, esperanzador sin duda ninguna, de un pacto por la educación, se acuerde de modo explícito, lógicamente se recoja luego en la ley, que no se sufrague con dinero público la educación diferenciada o la segregación de niños y niñas en las escuelas. Porque, y voy terminando, Presidenta, creo que entramos, como digo, en el corazón del proyecto ideológico del Partido Popular, afortunadamente desbaratado en apenas un par de meses, porque acompañaban a este tipo de iniciativas o articulados también otros como el de, por ejemplo, para aquellos que han sido, y usted ha sido alcaldesa de una ciudad, concejales o concejalas, se daba o se donaba terreno público, suelo público para construcción de una escuela privada. Por lo tanto, creo que ahí también había un retroceso fundamental en la vocación claramente de servicio público que nos indica la Constitución española. Si es un derecho de todos y de todas, lógicamente tiene que dar lugar a un servicio público de calidad y, por supuesto, que respete a la propia Constitución. Desde el Grupo Socialista y en el ánimo también de hacer una propuesta acogedora, por decirlo en términos coloquiales, y alabando también, me acabo de incorporar a esta comisión como portavoz adjunto, el trabajo de mis compañeras y compañeros, que creo que han hecho una proposición no de ley impecable desde el punto de vista técnico, político e institucional, hacer una propuesta conjunta. Creo que se pueden sumar los puntos de la iniciativa de Podemos y al mismo tiempo las distintas enmiendas. El Grupo Socialista ha hecho una propuesta que voy a circular a los distintos portavoces para que podamos, entre todos y entre todas, acabar también con esta grieta que ha abierto en la igualdad el Partido Popular y que por fin sea historia pasada y bien pasada. Así que ojalá que a partir de este ánimo que hay en la comisión, en el propio pleno del Congreso para articular un gran pacto de Estado, seamos capaces, como dije al principio, no ya de hablar en pretérito imperfecto, sino en un futuro, si no perfecto, al menos que se conjugue en plural, entre todos y entre todas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señor Díaz Trillo. A las 2 propuestas, tanto a la propuesta número 2 como a la número 4, han presentado enmiendas el Grupo de Ciudadanos, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y también han presentado enmiendas Esquerra Republicana. Para la defensa de las enmiendas al punto 2 y al punto 4 de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Oloriz Serra. Muchas gracias, señora presidenta. Las enmiendas y marcar un poco nuestra posición. Viñao fragó
que ha sido un estudioso de la alfabetización en España, daba un dato que es curioso, ¿no? Que el diccionario de la lengua española no introduce el concepto de alfabetización hasta 1970. Y es un hecho interesante. O que en 1900 más de la mitad de los españoles eran analfabetos, cuando en Francia Jules Ferry y su escuela tenía el 100% alfabetizado. Puede que estas cosas nos ayuden un poco a entender la historia de la educación en España y sus consecuencias. También es verdad que hoy no venimos a discutir sobre el modelo de enseñanza diferenciada. No se propone por ninguno de los proponentes que desaparezca. Sencillamente se dice de que no sea financiado con dinero público. Los más mayores, y dado la juventud de muchos diputados, me encuentro más mayor de lo habitual, hemos estado educados en escuela diferenciada pública. Fui toda mi primaria con niños, mi bachillerato con niños, y luego hice filosofía y letras. No se piensen que era con otro motivo, ¿no? Me interesaba hacer historia, pero el choque de encontrarme en una facultad de filosofía y letras fue maravilloso. Y tuve muy buenas notas en ese primer curso. Por tanto, si tenía alguna duda, que no la tenía, encontré que la educación es un excelente instrumento educativo. Es cierto que no solo en España, en otros sitios del mundo se considera lo contrario. Sobre todo se dice que los niños se distraen. Los niños se distraen. No sé si esto es efectivo o no, pero yo considero que es peor no educar en la igualdad. Nuestra enmienda iba en un sentido, como diríamos yo, práctico. Decíamos y compartimos de que no se ha de financiar con dinero público las escuelas que separan a los niños de las niñas, pero que se debería de culminar los acuerdos vigentes. Sencillamente, el modelo nos permite, y estoy seguro que nos permitirá, pues hacer normal en la escuela lo que es real en la mayoría de la sociedad. A ver, es cierto que la financiación pública en Cataluña tiene un largo recorrido. Yo me acuerdo que los gobiernos tripartitos, con iniciativas, Esquerra Unida, el Partido Socialista, financiaba estas escuelas e institutos. Los financiaba. Y nunca salió, supongo que también por el beneficio de encontrar un consenso amplio, el quitarlo, a pesar de que más de uno nos comprometíamos en un futuro a hacerlo. Pero no es una cuestión de la malevolencia de Junts pel Sí o de los últimos gobiernos, ha sido una realidad que ha habido en España durante mucho tiempo. Entre otras cosas porque cuando llegamos a la democracia nos encontramos con una escuela privada en muchos ámbitos, sobre todo en las ciudades, mayoritaria. A nadie se le escapa que uno de los pactos importantes en el franquismo fue el nacionalcatolicismo, fue la Iglesia con el nuevo Estado nuevo, por así decirlo. Y la educación quedó en manos de la Iglesia y de aquellos que se decían parte de ella. En este sentido, muchos institutos, mejor dicho, muchas escuelas, fueron concertadas en muchos sitios de España en democracia porque no había alternativa pública en aquel momento. La LODE, si no recuerdo mal, decía que se concertaba en función de las necesidades de escolarización y que se había de priorizar la escuela pública. Luego el tiempo acaba cambiando cosas y la realidad que se ha ido es a una doble red en la cual no se ha vuelto los principios de la LODE. Algún día tendríamos que entrar y a lo mejor en este pacto algunos de ustedes lo proponen o no, ya veremos. Sin duda es una enmienda que nosotros hemos presentado, parece ser que es reconocida, era coincidente con algún otro grupo y por tanto votaremos esta propuesta refundida. Muchas gracias, señor Oloris Serra. Y ahora por el grupo parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra la señora Martín Yaguno para la defensa de las enmiendas al punto 2 y al punto 4. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, yo comenzaré mi intervención diciendo que yo entiendo que este no es el foro para debatir los beneficios o perjuicios
de la coeducación sobre la educación diferenciada o viceversa. Pero vengo de un ámbito universitario, yo creo que la discusión de fondo ha de establecerse en otros campos, más allá de meras opiniones, de etiquetas, y que tiene que estar fundamentada por la evidencia científica. Pese a que para nosotros la educación diferenciada no es el sistema ideal, también vaya por delante que Ciudadanos no cuestiona en ningún momento la posibilidad de su existencia y que respeta un modelo educativo que es tan legítimo como el de la coeducación que contempla nuestra ley. Un sistema que, pese a no ser el nuestro, pese a no ser nuestra apuesta, es el elegido por casi 100.000 alumnos y sus familias, cuya libertad de elección, valga la redundancia, es para nosotros un principio fundamental que pelearemos siempre por proteger. Dicho esto, quiero también dejar claro que lo que se está debatiendo, como ha dicho algún compañero anteriormente, en estas proposiciones de ley presentadas por ambos grupos, es la posibilidad de que este tipo de enseñanza acceda a la financiación pública propia de un concierto educativo. Y lo cierto es que, a la luz de las sentencias del Tribunal Supremo, y no a partir de prejuicios ni de etiquetas, la respuesta es que no. Y leo textualmente el párrafo de la sentencia 2616/2014, que para nosotros ha sido decisoria para la fijación de nuestro posicionamiento, que señala textualmente que no pueden comprometerse los fondos públicos por la vía de los conciertos educativos en estos tipos de escuela, más allá de los supuestos previstos en la ley. Dicho esto, lo cierto es que la proposición no de ley que se presentan, la de Podemos, ahora con la transaccional que se va a hacer parece que no, pedía que se cumplieran sentencias que ya se han cumplido y que impidieron en su día la ampliación de este tipo de conciertos. Y esto es lo que nosotros proponemos, la enmienda que nosotros proponemos, porque nosotros queremos dejar claras dos cuestiones. En primer lugar, Ciudadanos no quiere legislar contra nadie. No somos partidarios de la educación diferenciada, pero respetamos los conciertos existentes hasta que se extingan. En segundo lugar, nos parece importante, en este sentido, como lo hemos hecho en otros casos, defender en el ámbito educativo la seguridad jurídica. Y hay escuelas que han sido concertadas con este modelo y quienes allí trabajan y allí han matriculado a sus hijos tienen derechos cuyo marco regulatorio no puede cambiarse sin previo aviso, sino por causas graves. Por tanto, dicho esto, yo me voy a permitir valorar también la relativa inoportunidad que nos parece el hacer este planteamiento de esta cuestión en estos momentos, por dos cuestiones. En primer lugar, porque hay pendiente un recurso de inconstitucionalidad sobre la modificación de un artículo de la LOE sobre este tema y a nosotros nos hubiera gustado abordar esta cuestión después de que se hubiera resuelto. Pero, en segundo lugar, también porque nosotros creemos, y lo llevamos defendiendo desde hace mucho tiempo y así lo vamos a defender, que este pacto global por la educación, este pacto social y político, es el marco en el que se tiene que construir esta nueva ley de educación. Por tanto, nos parece correcto la modificación que se ha hecho y pensamos que es mejor trabajar con profundidad en este foro este tipo de cuestiones y evitar traer en PNLs aisladas, votar aisladamente cuestiones que al final podamos tratar con más profundidad. Dicho esto, nosotros, a la vista de la transaccional y de las modificaciones que se han aceptado, apoyaremos ambas o la proposición conjunta. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martín. Ahora le tendría que dar la palabra al portavoz de Podemos y al del Grupo Socialista para saber si aceptaban o no las enmiendas, pero entiendo que han manifestado que va a haber una transaccional. Por tanto, sí. Yo añadir un poco. Nos hemos ofrecido a redactar, en fin, con un espíritu exquisito, también es filólogo el portavoz de Podemos. Nos propone Ciudadanos el cambiar la palabra segregar por diferenciar. Nosotros, en aras del acuerdo, lo podremos aceptar. También le sugerimos a los demás grupos que lo hagan. Creemos que es más importante en este caso el apoyo mayoritario que discutir si la expresión una u otra es más correcta. Me ahorro mi comentario. Muchas gracias. Sí.
Sí, Sí. gracias, presidenta, de nuevo. Señor Mena. Bien, nosotros, como ya le había dicho antes, en el transcurso de la comisión intentaremos acabar de negociar el texto si somos capaces, pero en principio no podemos aceptar el matiz que hace Ciudadanos porque entendemos que es un matiz de calado político. No es lo mismo diferenciar que segregar y desde Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea entendemos que lo que hacen este tipo de escuelas es segregar a los alumnos. Y vuelvo a repetir, desde nuestra formación política, desde este grupo parlamentario, estamos en contra de la segregación, ya sea por matices, por cuestiones de lengua, de origen social, de origen geográfico y, evidentemente, en este sentido, de sexo. Por lo tanto, no sé si en el transcurso de la comisión tendremos posibilidad de continuar debatiendo, pero para nosotros una modificación como la que presenta Ciudadanos es de claro contenido político que en este momento no podríamos aceptar. Muchas gracias. En todo caso, como tiene en todo el tiempo de la comisión, le rogaría como presidenta de la mesa que nos aporten esa transaccional y, en todo caso, como la votación será separada, pues, en todo caso, si no aceptan la enmienda de Ciudadanos, se votaría en los términos. Habría dos votaciones. Pues muy bien. Una vez defendidas las enmiendas, vamos a... ¿Sí? ¿Perdón? ¿Quién? No. Sí, pero ahora en el turno de portavoces que no han intervenido y que tienen que fijar posición. Para fijar posición sobre la propuesta número 2 y la 4, en nombre del Grupo Mixto tiene la palabra la señora Nogueras. Gracias, presidenta. Voy a ser muy breve. Simplemente decir que la ley catalana ya recoge y regula los conciertos. Entonces, en cuanto estos venzan, nosotros vamos a decidir si se eliminan o no y lo hacemos apelando a las competencias que tenemos. De hecho, en Cataluña ya se ha abierto el debate hace tiempo. Gracias. Y nos vamos a abstener. Muchas gracias, señora Nogueras. Por el Grupo PNV tiene la palabra el señor Agresea. ¿No está? Pasamos entonces a dar la palabra al Grupo Popular. Señora Moneo. Gracias, señora presidenta. Señorías, la verdad es que no es esta la primera vez que esta comisión debate sobre esta cuestión y la verdad es que en nombre de mi grupo no puedo más que manifestar mi sorpresa en relación a algunas de las afirmaciones con las que sus señorías pretenden que aceptemos su propuesta. Mira, les adelanto que no vamos a aceptar estas propuestas, no vamos a apoyar las iniciativas. No lo hicimos antes, cuando las presentó el Partido Socialista, ni lo vamos a hacer ahora. Nosotros somos plenamente conscientes de la importancia del momento que vivimos y además de las enormes expectativas que está generando la posibilidad de lograr un gran pacto de Estado por la educación en nuestro país. Nosotros creemos firmemente en él, pero también le debo decir, señorías, y debo decirle con meridiana claridad, que el pacto, a nuestro juicio, no puede fundamentarse en la destrucción de libertades adquiridas, en el cuestionamiento permanente de derechos constitucionales, en la limitación de la responsabilidad y el derecho que asiste a los padres como primeros responsables de la educación de sus hijos, en la intromisión en las convicciones personales de los ciudadanos a la hora de elegir la educación que quieren para ellos, en la imposición de un modelo uniforme monolítico absolutamente impregnado por la teoría de lo políticamente correcto y en la ruptura de la equidad educativa. Señorías, así no se puede fundamentar un pacto. Si pretendemos llegar a un gran acuerdo, debemos fundamentar nuestras propuestas en planteamientos rigurosos y consistentes, despojados de complejos, y profundizar en el debate educativo, que es lo que verdaderamente importa. Porque ustedes, uno de ustedes, han aludido en relación a este asunto a una cuestión legal en algunas cuestiones. Y esto, señorías, no solo es una cuestión legal, es una cuestión de libertades. Permítanme que les señale que, efectivamente, el Tribunal Supremo tiene amplia jurisprudencia en relación a esta cuestión. Desde la primera sentencia del año 2006, donde afirma con rotundidad que no se puede asociar la enseñanza separada con la discriminación de sexos, hasta la posterior sentencia del año 2010, que reiteró la legalidad plena de este modelo educativo al estar amparado por la Convención Internacional de la UNESCO para la lucha contra las discriminaciones en el ámbito de la educación y, en concreto, en su artículo 2, como las sentencias posteriores del año 2012. Por cierto, yo no voy a hacer alusión a esas sentencias y a su fundamento, porque efectivamente el portavoz del Grupo Socialista, en fin,
justificaba la posición del Tribunal Constitucional referida a que en ese momento estaba siendo aplicada la LOMCE. Señoría, la misma situación que se refiere a esas sentencias del año 2012 en relación a la LOE en aquel momento vigente. Pero mire, sí que le voy a hacer referencia a la Constitución española y no a la última sentencia que ha desestimado los recursos presentados por la Junta de Andalucía, sino a la jurisprudencia que nace de los recursos planteados en aquel momento a la LOECE y la LODE. Por cierto, la LODE, aprobada por una administración socialista, que fue la que recogió por primera vez la legalidad de la enseñanza diferenciada, para que posteriormente fuera una administración socialista quien concertase los primeros centros de enseñanza diferenciadas. Y en ellas el alto tribunal dejó claro que la libertad de enseñanza, prevista en el artículo 27, no es simplemente una única libertad, sino es un conjunto de derechos y libertades. Y que ese derecho a la libertad de enseñanza contiene una vertiente positiva. El derecho a crear centros educativos, pero también el derecho de los padres a elegir el colegio que estimen más adecuado para el desarrollo de sus hijos, mixto o diferenciado, entre otras opciones. Por eso, señorías, cuando ustedes plantean el no a la desaparición de la enseñanza diferenciada o no a los conciertos en la enseñanza diferenciada, cuya existencia es plenamente legal, lo que están planteando es la imposibilidad de que las familias puedan acceder a ella, o mejor dicho, solo tengan derecho a elegir esta opción quien pueda pagar por ella. Están vulnerando un derecho constitucional, el derecho reconocido por el artículo 27 de la Constitución, uno de los derechos más preciados por la familia, el derecho a elegir la educación que desean para sus hijos y a que estos reciban la educación que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y esto, señoría, no solo implica la ruptura del derecho a la libertad de enseñanza, sino la ruptura del principio de igualdad y del principio de equidad. Es cierto que la enseñanza diferenciada es minoritaria en nuestro país, pero también no es menos cierto que es una opción extendida en buena parte de países desarrollados, Irlanda, Italia, Noruega, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. Por cierto, dentro del sistema público educativo. ¿Alguno de ustedes se siente capaz de cuestionar la tradición y solidez democrática de alguno de estos países? ¿Alguien sería capaz de tachar de reaccionaria, por ejemplo, a la administración Obama o a la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, firme defensora de la educación diferenciada en el sistema público, que ella misma potenció? ¿O tiene, como se ha dicho aquí, tradición franquista el sistema francés, cuya ley de igualdad, que reconocer la igualdad de trato entre hombres y mujeres, señala que este principio no es obstáculo para la organización de las enseñanzas, agrupando a los alumnos en función de su sexo? Señorías, yo creo que con sinceridad, que ustedes se mueven más en el terreno de lo ideológico que de lo educativo. Por eso, en su exposición de motivos, tachan estas escuelas de elitistas. Y a mí me gustaría saber qué tienen de elitistas, por ejemplo, las escuelas familiares agrarias o algunos centros dirigidos, sí, señorías, por órdenes religiosas, en las zonas más deprimidas de las grandes ciudades, que prestan un servicio, el de la educación, gratuitamente, y lo hacen precisamente a los hijos de las familias más desfavorecidas. Y miren, permítame que vaya finalizando. Tampoco es sostenible su alegato en relación a la posible discriminación o falta de educación en igualdad entre chicos y chicas en el ámbito de este modelo pedagógico. No existe ningún estudio que pueda acreditar esta afirmación. Pero lo que sí que pueden ustedes comprobar fácilmente es que existe una diferencia entre chicos y chicas a la hora de los resultados educativos. Mire, repasen simplemente el sistema estatal de indicadores de este año 2006 para comprobar que a los 15 años los resultados de las chicas son mejores que los de los chicos, que existe una brecha de casi 10 puntos en relación a la idoneidad, a favor de las chicas en relación a los chicos. Por lo tanto, señorías, aquí de lo que estamos hablando es de libertad, de elegir un modelo pedagógico u otro modelo pedagógico, de no discriminación en función del poder adquisitivo de las familias, de cumplimiento de la Constitución. Por eso yo les invito a que hablemos de educación con mayúsculas, que dejen fuera sus discursos cargados de prejuicios y defendamos la calidad, la equidad y la libertad por encima de todo. Muchas gracias. Gracias, señora Moneo. Una vez debatido el punto, vamos a